La ley de Dios es perfección, y no es perfección nada más externa, pero es una perfección interna también. Nuestros motivos, nuestro razonamiento, ¿verdad? A nuestro pensar. La ley de Dios embarca todas estas cosas. Sí. Y no hay nadie que pueda cumplirla. El único que la ha cumplido es Jesucristo. Es por eso que el Evangelio es tan precioso, Sí. es tan lindo, porque Jesús es el único que tiene esa justicia perfecta. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues cada 31 de octubre se conmemora el Día de la Reforma. Fue en 1517, en esta misma fecha, cuando el doctor Martín Lutero fijó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania. Su acción fue una invitación a la discusión y reflexión sobre diversos temas que Lutero consideraba que eran imprescindibles que la iglesia las revisara a la luz de las Escrituras. Y la respuesta de la iglesia de esos tiempos provocó el inicio de la Reforma protestante. Las convicciones de Lutero y de otros reformadores estaban fundamentadas en la creencia de que solo las Escrituras tienen la autoridad divina para guiar la fe cristiana y que toda práctica, creencia y tradición de la iglesia debe someterse a lo que la Biblia enseña. Y por esto, continuamos hoy con el segundo día de una nueva serie titulada Los textos de la Reforma. Estamos analizando varios textos fundamentales que influyeron en este movimiento, cuyo fin era glorificar a Dios mediante la fidelidad a la verdad revelada en la palabra de Dios. Hoy, quiero invitarte a que nos adentremos en una verdad que cambió la historia de la iglesia y sigue impactando nuestras vidas cada día: la justificación por la fe. En este episodio me acompañan el pastor José Prado y nuestro hermano Jason Arévalo para reflexionar sobre Gálatas 2:16. Este versículo no solo transformó la vida de Martín Lutero y encendió la Reforma protestante, sino que también nos sigue hablando a ti y a mí hoy. Juntos vamos a explorar la libertad que encontramos en el Evangelio, la realidad de que nuestras obras no pueden justificarnos y la increíble gracia de Dios que nos ofrece salvación solo a través de Jesucristo. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 2:16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos aquí en el segundo día de nuestra conversación acerca de los textos de la Reforma. Y tengo conmigo de nuevo el pastor José Prado y el hermano Jason Arévalo. Y vamos a seguir hablando acerca de estos textos que tuvieron un gran impacto en la vida de los reformadores, de tal manera que se sintieron básicamente llamados por Dios para confrontar los errores que ellos veían en la iglesia de sus tiempos. Y hoy vamos a hablar de otro texto. Ayer hablamos de Romanos 1, 16 y 17. Hoy voy a dejar que mis hermanos elijan el texto. ¿Cuál vamos a tratar? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ok. Vamos a hablar acerca de este texto y su impacto en la Reforma protestante. ¿Por qué no lo leemos? Jason, ¿lo tienes? Sí. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley.
puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén. Pues hablemos de este texto. ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero, este es uno de los textos muy impactantes en la vida de Martín Lutero. Yo sé que ayer hablamos sobre el texto en Romanos capítulo 1, que nos describe el Evangelio como el poder de Dios para la salvación, ¿verdad? Todo el que cree. Pero aquí en Gálatas es uno de los libros favoritos de Martín Lutero. Es más, él escribió un comentario en el libro de Gálatas. Y en este versículo específicamente, Pablo, ¿verdad?, está describiendo una interacción que él tuvo con Pedro, en la cual Pedro había llegado a Galacia, ¿verdad?, y estaba interactuando con los hermanos ahí en Galacia, que eran hermanos que en algún momento eran hermanos paganos, ¿verdad? Habían sido gentiles, paganos, ¿verdad? O eran gentiles, sí. Eran gentiles y habían sido paganos. Correcto. Pero se habían convertido a través del Evangelio de Romanos 1:16, ¿verdad? Amén. Que es poder de Dios para salvación. Ellos habían recibido ese mensaje con fe y habían creído y eran hermanos salvos. Y Pedro está ahí con ellos y está comiendo con ellos, teniendo hermandad con ellos, pero de repente vienen otros hermanos de Jerusalén, ¿verdad?, que vienen, y cuando Pedro ve que estos hermanos de Jerusalén vienen, él comienza a apartarse de los hermanos de los Gálatas, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia en Gálata. Y ahí entonces donde Pablo dice estas palabras, porque prácticamente lo que Pablo le está diciendo a Pedro es: nosotros siendo judíos y no pecadores paganos, reconocemos que a través de la ley, ninguno de nosotros podemos ser salvos. Tremendo. ¿Verdad? O sea, yo no lo estoy leyendo completamente, pero sí, eso es lo que Pablo le está diciendo. Es la idea, y claro, es la idea que para Martín Lutero, era algo que en verdad transformó su manera de ver la palabra de Dios y de ver la salvación de Dios, de que nosotros no somos salvos a través de las obras. Yo quiero que nosotros nos imaginemos, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo, que era un judío, y no cualquier judío, sino que era un fariseo, ¿verdad? Sí, fariseo de fariseos. Fariseo de fariseos. O sea, estamos hablando de un judío que oraba 5 veces al día, que ayunaban 3 veces a la semana. Estamos hablando de una persona que se guardaba su integridad, una persona, ¿verdad?, que diezmaba hasta las especies, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una... Es una persona que vivía con una rectitud. Una rectitud, tremenda. Esa es la palabra. De una rectitud, ¿verdad?, que pocos de nosotros la tenemos. Sí, y es interesante porque el punto preocupante para los legalistas en este tiempo, los que en Gálatas se llaman los judaizantes, era la circuncisión. Y parte de la idea que Martín Lutero comenta acerca de esto, y se lo voy a leer porque es muy interesante, pero él dice, por decir algo, dice, vamos a suponer que uno puede cumplir la ley en el espíritu del primer mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que el Señor dijo que ese era el mayor, ¿verdad? Dice, no te serviría para nada, porque una persona simplemente no es justificada por las obras de la ley. Las obras de la ley, según San Pablo, incluyen toda la ley judicial, ceremonial, moral, y ahora sí, si el cumplimiento de la ley moral no te puede justificar, entonces ¿cómo es que te va a justificar la circuncisión cuando la circuncisión es simplemente parte de la ley ceremonial? En otras palabras, Martín Lutero está diciendo, esta gente está enfocado en este detalle de la ley ceremonial cuando nosotros no podemos cumplir ni la ley número 1, ni la más básica. Lo podemos poner en estas palabras, o sea, nos enfocamos en cosas externas. Sí. La circuncisión es algo externo. Sí. Pero no nos enfocamos en lo que en verdad Dios ve, que es el corazón. Y ahí es donde está la situación. La situación está en que nosotros podemos cumplir ciertas normas
Pero Dios, la ley de Dios es perfección. Y no es perfección nada más externa, pero es una perfección interna también. Nuestros motivos, nuestro razonamiento, ¿verdad? Nuestro pensar. La ley de Dios embarca todas estas cosas. Sí. Y no hay nadie que pueda cumplirla. El único que la ha cumplido es Jesucristo. Es por eso que el Evangelio es tan precioso, Sí. es tan lindo, porque Jesús es el único que tiene esa justicia perfecta. Amén. Amén. Es interesante porque a veces pensamos que simplemente es cuestión de que el Dios que el cristianismo presenta es demasiado exigente. Pero el problema no es simplemente que no cumplimos la ley o que la rompemos de vez en cuando. El problema es corrupción. Ujú. El problema es que cada uno de nosotros está corrompido por dentro. Es una corrupción total. Que hay un término para eso, es la depravación total, ¿verdad? Pero sin entrar en discusiones acerca de lo que significa eso, la idea es que todos tenemos esta corrupción por dentro. Todos por naturaleza le damos la espalda a Dios, rechazamos su autoridad en nuestra vida. Queremos establecernos como reyes y dioses en el mundo. Ujú. Y entonces, si decimos que creemos en Dios, porque hay muchos que dicen eso, entonces cada uno de nosotros decide lo que le vamos a dar a Dios. Si yo creo en Dios y yo trato de hacer el bien y no mirar a quién, yo creo en Dios y voy a ser la mejor persona posible, como si eso fuera suficiente. Ujú. Pero lo que dice Pablo aquí es que por las obras de la ley, Nadie será justificado. nadie, ninguna carne, dice en una traducción, será justificada. Yo quisiera hablarles, yo sé que tenemos personas que nos escuchan que son católicas. Ujú. Y yo tengo un trasfondo católico, ¿verdad? Mi mamá es católica. Yo hablo con mi mamá sobre esto todo el tiempo. La mayoría de las personas católicas, y no solo católicas, hay muchos protestantes también, y de todas las religiones, cuando tú le preguntas, ¿verdad? Si mueres hoy y estás delante del Señor, o sea, ¿en base a qué el Señor te va a dejar entrar al cielo? Y esta pregunta es algo que yo se lo hago a mi mamá, que es católica, y ella siempre me responde, bueno, yo creo que he sido una persona buena, ¿verdad? Sí, yo he fallado, yo he pecado, yo he hecho cosas malas, pero he tratado lo mejor para hacer cosas, buenas obras, ¿verdad? Esto es algo triste, mis hermanos, porque aquí es claro lo que la palabra nos está diciendo, que nadie, ni aún el apóstol Pablo, siendo fariseo de fariseos, ni aún el judío más devoto a su fe, ¿verdad? Puede ser salvo por medio de la ley. Y quiero leerles un versículo en Romanos capítulo 8 que nos explica por qué esta es la verdad. Y en Romanos capítulo 8, Pablo dice esto en el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que la ley de Dios es buena. No hay nada malo con la ley de Dios. Claro que no. Es perfecta. Pero porque nosotros tenemos una carne pecaminosa, tenemos una naturaleza pecaminosa, la ley de Dios no puede salvarnos. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza, ¿verdad? La ley no puede
darnos el poder para poder obedecerla. Sí, la ley nos muestra el problema, Sí, pero no nos da la solución. la solución, exacto. No nos da la solución, pero tenemos una solución, ¿eh? Sí. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la solución? Bueno, cuando José estaba compartiendo este diálogo que él tiene a veces con su mamá, me hizo pensar en algo que el pastor Alistair Begg ha dicho. Y es en respuesta a esta pregunta del Señor, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Sí? Ya fallamos si respondemos de esta manera en la forma de primera persona. ¿Por qué yo? Ya fallamos. Ya fallamos si empezamos así. Si no, debemos responder en la tercera persona. Porque Él. Entonces somos salvos no por una obra que yo he hecho, sino por las obras de Él, de Cristo Jesús. Porque sus obras son las únicas obras que son perfectas y que nos va a dar base para entrar. Amén. En el cielo. Sí, y otra vez el texto que dice, por las obras de la ley, dice, un hombre no puede ser justificado, pero por la fe de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo, es por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo a través de su vida perfecta y su sacrificio y su resurrección. Eso es lo que nos obtiene justificación y salvación. Martín Lutero, comentando sobre este pasaje, dijo algo tremendo. Dice, los que tratan de obtener la gracia de Dios por sus propios esfuerzos, están tratando de complacer a Dios con sus pecados. Wow. Dice, se burlan de Dios y provocan su ira. El primer paso en el camino hacia la salvación es arrepentirse. Y cuando habla de arrepentimiento, ahí Martín Lutero está hablando de arrepentirse hasta de las buenas obras que quieren ofrecerle a Dios. Y entonces dice, la segunda parte es esto. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por medio de su mérito. Él fue crucificado y matado para nosotros. Y al sacrificar su Hijo por nosotros, Dios se reveló a nosotros como un Padre misericordioso, quien nos da remisión de nuestros pecados, justicia y vida eterna por causa de Cristo. Dios, oye esto, Dios reparte sus regalos gratuitamente a los hombres. Y eso es para la alabanza y la gloria de su misericordia. Amén. Amén. Pues, ¿qué más podemos añadir a esto, mis hermanos? ¿Cuál es el impacto de esta doctrina, de esta idea de la justificación por medio de la fe de Jesucristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, a diferencia de justificación por las obras de la ley? ¿Cómo es que eso sigue afectando o impactando en nuestra vida hoy? Sí, bueno, una de las cosas que para mí, ayer hablábamos de la libertad, ¿verdad?, que sentimos en nuestros corazones. Y quisiera hablar un poco más de eso, la libertad para en verdad exponer mi pecado, exponer la realidad de dónde estoy fallando, de dónde, ¿verdad?, necesito crecer. Porque lo lindo del Evangelio es que yo ya he obtenido la justicia que viene de Dios. Yo tengo justicia, no a través de mi desempeño con la ley, sino a través de mi fe en Cristo Jesús. Pero la ley, como tú decías, Dani, la ley nos muestra dónde hemos fallado. La ley nos muestra, ¿verdad?, dónde no estamos ajustados a lo que Dios exige. Dios exige. Sí. Entonces, pero yo tengo libertad ya. En vez de pasar condenado, en vez de pasar sintiéndome avergonzado, culpable, ¿verdad? El Evangelio me libra de eso. El Evangelio me declara justo
a través de la obra salvadora de Cristo Jesús. Y al yo ser declarado justo, si yo creo que soy justo, entonces ahora yo no tengo que esconder mi pecado. Yo no tengo que, ¿verdad?, hacer lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron en el jardín. Que se escondieron, que comenzaron a apuntarse el dedo el uno al otro. No, la mujer que tú me diste es culpa de ella, ¿verdad? Que en verdad le está diciendo es culpa tuya porque tú me diste a esa mujer. Eso ya, yo no tengo que hacer eso. Yo puedo ahora, honestamente, ¿verdad?, decir, miren, hermanos, yo estoy justificado a través de la obra salvadora de Jesucristo y por lo cual me arrepiento de estas cosas que la ley me está mostrando, ¿verdad? Donde, miren, yo estoy fallando aquí y no tengo que esconder eso, no tengo que echarle la culpa a otra persona. Tengo esa libertad, ¿verdad? De caminar confiado en lo que Jesús me ha dado, que es una justicia perfecta delante de Dios, ¿verdad? Y a la misma vez usar la ley para acoplar mi vida a lo que el Señor me manda. Amén, amén. Tremendo. Voy a terminar esta conversación contándoles algo que me pasó el otro día. Yo andaba en un taxi, conversando con el taxista y bueno, él me pregunta a qué me dedicaba. Yo le dije, yo enseño la Biblia en un programa de radio. Y bueno, él se interesó y me empezó a hacer preguntas. Y resulta que él es creyente, es ortodoxo y de familia griega. Y bueno, a mí me interesa tener conversaciones espirituales cuando tengo tiempo así con la gente porque puedo compartir el evangelio. Y yo le pregunto, bueno, ¿y vas a la iglesia? Y dice, bueno, lo más que pueda. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste comunión? Dice, hace tiempo. Digo, ¿y por qué? Si yo entiendo bien en tu fe, eso es clave, ¿verdad? Eso es central para tu fe como ortodoxo. Y él dice, sí, yo sé, pero es simplemente que no me perdono. No me perdono. Hay cosas que yo he hecho que me siento tan mal que no me siento digno de acercarme. Y entonces yo le dije a mi hermano, y dame decirte algo. Esto es lo que enseña la Biblia, la misma Biblia que tú y yo leemos. Y ahí le compartí el evangelio. Yo le dije, mira, siempre que tú te estés mirando a ti mismo, mirando a tu vida, lo único que vas a ver son los errores que cometiste. Pero la Biblia no te invita a mirar tu vida constantemente. Sí, nos examinamos a nosotros mismos para arrepentirnos y confesar el pecado, pero la Biblia lo que te dice es que debes correr esa carrera de la fe con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esa es tu salvación, eso es lo que te da acceso a Dios. Tú puedes recibir comunión el próximo domingo. Si estás arrepentido y has creído en Jesucristo como el que murió por ti, el que resucitó por ti, entonces recibir comunión es simplemente participar en ese momento para recordar cuánto Dios te ama. Y el hombre le salían las lágrimas. Y cuando me bajé del carro, él me dio un abrazo y me dice, oye, lo menos que esperaba es que iba a tener esta conversación y me has ayudado mucho hoy. Gracias. Y mi hermano, no fui yo el que lo ayudé, fue el Espíritu Santo a través del evangelio. Yo quiero que tú digas esto hoy, mi hermano, que me escuchas. Ese es el mensaje para ti también. Si ya eres creyente, recuerda siempre mantener tus ojos fijos en Jesucristo, el justo por la fe vivirá, como leímos ayer, y recuerda hoy que somos justificados no por las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. Mantén tus ojos en Él. Y si todavía no has creído, ya has oído el evangelio. Cristo murió por ti, fue entregado por el amor de Dios para obtener perdón para tus pecados y vida eterna, restaurarte y reconciliarte con tu Creador, para que puedas ser feliz en Él y para tener comunión con tu Creador, el que es el autor de la vida. Ven a Él hoy. Es bueno. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, para cerrar nuestro tiempo juntos, te invito una vez más a detenerte
y reflexionar. Reflexiona en la esencia de nuestra fe. No se trata de lo que hacemos, de nuestros intentos humanos por alcanzar la perfección, sino de la gracia inmerecida que Dios nos da en Cristo Jesús. Como hemos compartido hoy, la justificación no proviene de cumplir la ley, sino de confiar en el sacrificio de Cristo. Déjame recordarte que, al igual que aquel taxista que encontró consuelo en el Evangelio, tú también puedes hallar paz y libertad si fijas tu mirada en Cristo. No te detengas en tus fallos ni en tus pecados, sino en el amor y la misericordia que Dios te ofrece desde la cruz. Ven a Él arrepentido, pero lleno de fe, y vive la transformación que solo su gracia puede darte. Mantén tu mirada puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y entonces camina en la libertad y la justicia que solo Él te puede dar. Oremos. Padre, hoy te damos gracias una vez más por tu palabra, que es tan poderosa para revelar tu corazón. Padre, tú deseas que te conozcamos, Padre, pero era imposible para nosotros acercarnos a ti por medio de nuestras buenas obras porque el pecado dominaba. Pero hoy te damos gracias porque Cristo murió por nuestros pecados. Te damos gracias porque Cristo resucitó para justificarnos y darnos vida en Él. Y Padre, te damos gracias porque sabemos que esto ya no depende de nosotros, sino de ti y de tu promesa. Ayúdanos a descansar en eso y siempre mantener los ojos fijos en Cristo Jesús. Y Padre, ayúdanos ahora a vivir en amor, obediencia, santidad, con gratitud, con amor por ti, Señor, por todo lo que has hecho y por la salvación gratuita que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los Textos de la Reforma. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.